Continuando con el módulo 4 y recordando que la planificación de los objetivos eran, en primer lugar, no por este orden, pero controlemos los factores medioambientales desencadenantes, lo hemos visto, manejemos farmacológicamente el asma, lo acabamos de ver, sistemas y aplicaciones y diversos métodos de aplicar la medicación, aerosoles dosificadores presurizados, cámaras diferentes, dispensadores de polvo seco, etc. Pero esa roseta que recordarán del vídeo primero de planificación y objetivos tiene también el control del asma, porque eso es lo que estamos buscando, que tengamos el asma perfectamente controlado, que nuestro niño asmático sea indistinguible de un niño sin asma, que el control del asma es el grado que tienen que estar ausentes las manifestaciones, o ser las mínimas o las reducidas a la mínima expresión con la menor medicación posible. Y hablamos de dos temas fundamentales, de asma bien controlada o no controlada. Hablaremos de asma bien controlada cuando no tiene síntomas, ni de día ni al despertar. No tiene síntomas nocturnos. Tiene las actividades sociales y deportivas rigurosamente normales. Hace ejercicio, hace todo lo que quiere hacer. No tiene ninguna limitación y no tiene síntomas. No hay agudizaciones, no hay crisis. Y tiene una función pulmonar rigurosamente normal. Porque, atención, el asma es muy compleja. Puede tener el sujeto, el niño, la sensación de que no tiene nada y realmente tiene. Por lo tanto, normal por fuera, no hay signos ni síntomas de asma, normal por dentro. La función pulmonar medida por espirometría forzada y test de bronquodilatación, o sea, es normal. Y hablaremos de asma no controlada cuando cualquiera de estos ítems están presentes. Cuando tiene síntomas durante el día, tiene síntomas a la noche, hay limitación en las actividades físicas, tose cuando corre, tose cuando ríe, tose cuando llora, hay agudizaciones de asma o la función pulmonar no es normal. Aunque la función pulmonar medida por espirometría forzada puede ser normal incluso en el asma grave. En cualquier caso, semáforo en verde, asma bien controlada, semáforo en rojo, asma no controlada. Y estos son los objetivos que tenemos que tomar. Es decir, no que el niño esté, que ha mejorado, no que esté algo mejor, no, ya no tiene crisis pero sigue tosiendo por la noche, no, no tiene crisis, no tose por la noche pero no puede jugar al fútbol, no, no tiene que tener nada, tiene que tener un control total del asma. Y mientras tanto, si no, reevaluaremos en dónde estamos fracasando, qué hay que corregir, implementaremos la situación. Y estos serían los objetivos en los que nos vamos a mover. Muchas gracias.